Saludos amigos, una vez más nos encontramos para estas reflexiones pastorales, a la vez que seguimos insistiendo para que nos ayuden suscribiéndose, compartiendo estas con otras personas para que llegue a más esta reflexión, esta escucha atenta e interiorizada de la palabra del Señor. Ya nos encontramos en el mes de septiembre, el octavo mes del año. Y ya en este mes vamos a reflexionar sobre temas distintos. Ya concluimos con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y ahora continuamos con el texto que nos presenta el Evangelio en este ciclo. Y este mes de septiembre está dedicado también a la Biblia, a la palabra de Dios. Y el mensaje evangélico que hoy leemos, Jesús, nos remite a nuestro corazón, pues de él brota lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Un corazón puro es el secreto de una persona unificada y libre, según decía un gran filósofo alemán, Soren Kierkegaard. Un corazón puro es el que solo quiere una cosa, Dios y su voluntad. La pureza de corazón es la integridad absoluta, capaz de vencer los deseos que debilitan y dividen. Un corazón puro es un corazón receptivo, fiel, recto, confiado, valiente, firme y fuerte. La impureza de corazón consiste en separarse de Dios. Un corazón impuro nunca está satisfecho. Desea conseguir siempre más, pero contando con sus propios recursos. La impureza de corazón mancha, corrompe la conciencia, destruye la coherencia de vida y conduce a la muerte espiritual. Esta impureza puede adoptar muchas formas, cualquiera que sea la fuerza o la idea que dirige nuestra vida. Si no es Cristo, entonces estamos viviendo en la impureza. Jesús le dio mucha importancia a la pureza de corazón. Incluso la hizo objeto de una bienaventuranza. Dichosos los limpios de corazón. Pero ¿cómo alcanzarla? Las enseñanzas del Evangelio nos ayudan a ello. Por su parte, el apóstol San Pedro nos habla en su primera carta de purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad hasta amaros unos a otros como hermanos, con una entrega total. Las pruebas de la vida tienen también un efecto purificador cuando se viven con fe. El apóstol Juan habló de esto en términos similares. Amados, ahora somos hijos de Dios y aunque no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él mismo es puro. A quienes se empeñan en este propósito, siempre bajo el respetuoso impulso y la ayuda de la gracia, se le promete como recompensa poder ver a Dios. Por eso el Evangelio de hoy es una oportunidad para crecer en sabiduría y en inteligencia.
La sabiduría es el arte de vivir bien según el Señor, de hacer lo correcto, de hacer lo que Dios nos invita a hacer. Esto requiere un aprendizaje al que la mayoría llegamos tarde, después de muchos errores y de forma muy imperfectas. Sin embargo, Dios no cesa de indicarnos el camino y facilitarnos las cosas, sin rendirse nunca. Dios es el que menos se desespera de nosotros y de nuestras posibilidades. En el Antiguo Testamento reveló a Moisés, a los profetas y a otros muchos personajes el secreto de este arte. El pasaje del libro del Deuteronomio que leemos hoy nos presenta con toda sencillez el camino de la sabiduría y de la inteligencia. Se trata de vivir obedeciendo a la palabra de Dios. El sabio es el que vive escuchando siempre a Dios, con la condición de que Él no cesa de hablarnos comunitaria y personalmente, y de que lo que nos dice siempre es constructivo, aunque a veces nos duela tanto y se parezca a una medicina amarga, pero es medicina. Ante esta palabra es frecuente la tentación de acomodarla a nuestros gustos y deseos, a nuestros modos de pensar y de entender la realidad, o a la tentación de añadirle algo, pues tenemos la osadía de considerarla incompleta. Pero ese modo de acercarse a la palabra de Dios es justamente lo contrario de lo que nos hace verdaderamente sabios. Es verdad que la palabra de Dios ha de ser interpretada para que pueda iluminar el momento presente, sin ahorrar ninguna de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Hay que practicar un serio discernimiento, hay que llevarla a la oración, hay que contrastarla con los otros, hay que dejarse interpretar por ella, hay que permitirle que nos cambie. Entonces la escucha será verdadera y salvadora. Entonces la palabra de Dios nos dará la vida verdadera. Responderá a nuestros anhelos más profundos. Entonces experimentaremos la dulzura de vivir en comunión con Dios. Entonces seremos sabios y tendremos inteligencia. Cristo, regalo perfecto que nos viene de arriba, después de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que nos ha acompañado durante y varios domingos. Hoy comenzamos la lectura de la carta de Santiago, que parece un comentario al Salmo 14, que nos ofrece esta iniciativa a los neófitos, a lo que nueva planta ante el Señor, a quienes habían recibido recientemente el sacramento del bautismo. Santiago les invita a explorar con él la nueva vida que han recibido, una vida que ha sido dada como don por Dios en su palabra y en su luz. Los primeros cristianos entendían el bautismo como una verdadera iluminación. El pasaje de hoy comienza invitándonos a contemplar el don del Padre de las luces. Para un cristiano, el don por excelencia, el mejor don, el regalo más maravilloso es Jesucristo. Santiago recuerda también que en el Padre no hay alteración ni sombra de mutación. Esto es una forma de hablarnos de la fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel. Sus dones son sin arrepentimiento. No se echa atrás por nuestras infidelidades, sino que persiste en su generosidad porque nos ama.
Santiago nos dice también que la verdadera escucha de la palabra de Dios consiste en obedecerla, es decir, en ponerla en práctica. Esa palabra nos proporciona una ley perfecta, una ley de libertad que nos hace dichosos si la ponemos en práctica en nuestra vida. A continuación, Santiago nos recuerda en qué consiste la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios: en atender a los huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Jesús, en el pasaje del Evangelio de hoy, nos enseña en qué consiste la pureza e incontaminación del mundo: pegar el corazón a Dios. Los evangelistas no tienen un interés puramente histórico, no se interesan por la arqueología, sino que se quieren despertar la fe de sus oyentes o lectores, en este caso la nuestra. Por tanto, de nada nos servirán engañarnos con los escribas y fariseos contemporáneos de Jesús si al leer y meditar este pasaje no aumenta nuestra fe en el Señor. Si los evangelistas insisten tanto en la confrontación entre Jesús y especialmente los fariseos, no es solo porque estos tramaban su muerte, sino también porque su comportamiento son una tentación constante para los cristianos de todos los tiempos y son susceptibles de reeditarse constantemente, aunque con nuevas formas y a veces sutiles. Releer y meditar estos pasajes puede ser un antídoto para evitar caer en los mismos defectos. Ciertamente los fariseos eran como nosotros, de la misma pasta, del mismo material, de la misma materia. La palabra fariseo significa separado. El movimiento fariseo, nacido hacia el año 135 antes de Jesús, deseaba la conversión, quería apartarse de todo compromiso político, buscaba la pureza de la fe, pero si no estamos vigilantes, aún los mejores ideales y propósitos se corrompen. Los evangelistas recogen varias confrontaciones entre Jesús por una parte y los escribas y fariseos por otra. Escribas y fariseos trataban de demostrar que Jesús no era un buen maestro porque no enseñaba bien a sus discípulos. Se pasaba por alto las tradiciones de los mayores, y hay que reconocer que las tradiciones son muy importantes en la vida de un pueblo. Son una riqueza ligada por los antepasados, que expresa la sabiduría adquirida. En torno a ellas se forma la identidad de las nuevas generaciones. Por tanto, atacar las tradiciones de un pueblo es atacar su identidad. Jesús no pretende anular las tradiciones, sino purificarlas de los elementos excluyentes y nocivos. En el pasaje de hoy, Jesús califica a los fariseos y escribas de hipócritas y les aplica la acusación que en otro tiempo el profeta Isaías dirigía contra el pueblo elegido. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. El culto verdadero es el que establece una concordancia entre los labios y el corazón, el que brota de un corazón apegado a un Dios. Jesús les critica también porque dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de los hombres. Esta forma de banalizar la palabra de Dios es grave y destruye la verdadera religión, en la que Dios debe tener el primer puesto y todo lo demás debe pasar a un segundo plano. Este comportamiento es una constante en la historia de las religiones. Jesús aprovecha la ocasión para instruir a la gente sobre algo muy importante y libertador al mismo tiempo,
y que no ha sido aprendido ni aceptado por algunas religiones. Solo lo que salen del corazón contamina al hombre, no lo que entra por la boca, porque no entra al corazón. Lo importante no es lo que entra, sino lo que sale. Lo que demuestra que una persona es santa no es solo lo que come, es también lo que sale de su corazón, de su mente, de su conducta. Pero nuestro corazón será verdaderamente puro si está pegado a la fuente de la santidad y de la pureza. Podemos preguntarnos cada uno de nosotros en sus hogares, en la familia, donde quiera que nos encontremos. ¿Busco yo la sabiduría que viene de Dios? ¿Me esfuerzo por entender cualquier normativa, el espíritu que la mueve, menos que la simple palabra que expresa? Escucho con respeto la palabra de Dios y tengo la esperanza de que me transforme. ¿Qué sale de mi boca? ¿Buenas palabras u otras expresiones? Mi corazón está lleno de Dios. Mi corazón está apegado a Dios o está más atento a otras realidades o personas. ¿Tengo una religión teórica o mi religión realmente me impulsa a ser misericordioso? ¿Tengo una comunicación solamente vertical hacia Dios y me olvido que también debo tener una comunicación orientada hacia los hombres? Que tengo que mirar hacia arriba pero hacia abajo, vertical y horizontal, porque Dios no se ha ido, se ha quedado en medio de nosotros, en el hermano, en el otro, en el pobre. Que en este inicio del mes de la palabra de Dios de la Biblia podamos leerla, podamos estudiarla, podamos orar por ella, podamos sobre todo santificarnos, que es la meta última de todos los creyentes. ¿Cómo nosotros nos santificamos? Al escuchar, al meditar, al orar con esa palabra de Dios, una palabra que quiere alimentar nuestra mente, nuestro corazón, pero sobre todo también que quiere aumentar y alimentar nuestra vida cristiana, nuestra vida plena, recibida en Jesús el Señor. Feliz semana para todos. Y déjame sentir